Esta es la cápsula número 1 correspondiente al módulo 3, titulada El proceso de atención. El proceso de atención consiste en utilizar los recursos orgánicos y cognitivos para filtrar la información del exterior, enfocarla hacia un estímulo relevante y posteriormente identificar sus características más importantes. Es decir, que la atención es el paso siguiente de la percepción. La percepción es captar estímulos a través de los sentidos, mientras que la atención es la decisión que nosotros tomamos de a qué estímulo prestar la atención, de qué manera y a qué detalles. Recordemos que un estímulo es un elemento del exterior que puede ser percibido por los órganos receptores del sujeto. La capacidad del estímulo para capturar la atención de cada uno de nosotros se define por su intensidad y su novedad. Recordemos que la intensidad de un estímulo sirve para sobrepasar este llamado umbral definitivo. Una vez que cruzamos este umbral podemos empezar a percibir los objetos, y la novedad pues es esta cuestión del estímulo, en la cual entre más novedoso sea, mayor será la atención que nosotros le vamos a prestar. Entonces tenemos que la atención forma parte de un proceso más amplio cerebral, en el cual nosotros vamos a procesar la información. Todos estos procesos psicológicos, tienen la finalidad de facilitar la supervivencia de cada uno de nosotros mediante la adquisición de conocimiento sobre nuestro medio exterior, es decir, mediar esta relación que tenemos con la realidad, aprender de ella y actuar acorde para poder sobrevivir día con día. Este proceso está representado por lo que es la percepción, que es la recepción e interpretación de la información exterior mediante el uso de nuestros órganos, llámese la retina, el oído interno, la piel, etc. La atención se encarga de enfocar los recursos cognitivos en los aspectos más relevantes del estímulo. Puede ser, nosotros vamos por la calle y de repente vemos un auto acercándose a gran velocidad. Entonces, nosotros usamos la percepción para detectar que efectivamente se acerca un carro hacia nosotros, y con la atención lo que hacemos es captar o prestarle atención a la velocidad con la que viene y actuar de manera acorde. Otra parte de esta cadena de procesos es la memoria, y esta sirve para el almacenamiento y la recuperación de información que fue previamente adquirida a corto o a largo plazo. Este proceso de la atención, su estudio no es algo nuevo, se ha hecho desde principios del siglo XX, finales del siglo XIX incluso, y hay estudiosos de la psicología, como por ejemplo William James, que fue considerado el padre de la psicología norteamericana. Él estudió la percepción y le dio una definición. Esta definición es la siguiente: atención significa dejar atrás ciertos objetos o situaciones para tratar otras de manera más efectiva. Continúa, es tomar posesión de un objeto con la mente de forma clara y vívida entre varios posibles objetos del pensamiento que aparecen de forma simultánea. Su esencia se constituye por la focalización, la concentración y la conciencia. Lo que William James nos relata en esta definición es que la atención fundamentalmente es un proceso de filtrado. Nosotros, de nueva cuenta, como hemos mencionado en todo el curso, estamos insertos en una realidad externa que nos rodea completamente, y utilizamos la percepción para poder identificar los objetos. Pero a pesar de que el cerebro humano es muy avanzado evolutivamente hablando y tiene una capacidad de abstracción de información bastante buena, no puede procesar todos los estímulos al mismo tiempo. Por lo tanto, es necesario recurrir a un proceso adicional que se encarga de procesar aquello y más bien dirigir la atención sobre aquello que es realmente importante para nuestra supervivencia, y este proceso es la atención. Entonces, decía, está constituida por la focalización, que es precisamente esta capacidad de dirigir ahora sí que nuestros recursos, nuestro sistema visual, por ejemplo, hacia un objeto en particular,
y se apoya por lo que es la concentración, que es esta capacidad de mantenernos fijos sobre el objeto que nos interesa y abstraer la mayor cantidad de información. Y por último, la conciencia, que es el registrar, o ahora sí valga la redundancia, ser conscientes de que estamos enfrente de un objeto con ciertas características. Entonces, como habíamos dicho, la atención es un fenómeno que se ha estudiado desde hace ya muchas décadas, y para ello pues se han desarrollado varios modelos explicativos que tratan de pues darnos por ejemplo los aspectos psicológicos y los aspectos fisiológicos de lo que es la atención. Entonces, en esta cápsula vamos a hablar de dos modelos. El primero de ellos es el modelo de Mirsky y Duncan, que cuenta con el respaldo de estudios clínicos y psicométricos, es decir, se encarga de estudiar la parte psicológica de la atención, y el modelo de Posner y Petersen, que está validado por investigación experimental en animales y se enfoca en la identificación de las regiones cerebrales que están involucradas en el proceso de la atención. Entonces, bueno, comenzando con el modelo de Mirsky y Duncan, se originó a partir de un análisis factorial, es decir, un metaestudio que se realizó a los resultados de múltiples investigaciones del campo clínico dedicadas al proceso de atención. De este análisis se obtuvieron 5 factores que son los que más participan en el proceso de atención. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero es un factor compuesto, son 2 etapas. Es la focalización, que habíamos mencionado, la capacidad de pues dirigir estos recursos de atención en una tarea, incluso cuando estamos en presencia de estímulos que nos distraen. Por ejemplo, cuando estamos en una clase y tratemos que pues escuchar lo que estamos o lo que el profesor trata de decirnos, pero imaginemos que estamos en un salón de clases y de repente pues hay compañeros que están hablando a nuestro alrededor. Aquí la focalización es este proceso que hacemos para separar aquello que nos es importante de lo que no lo es y dirigir esta atención hacia el punto focal que nos interesa. La otra parte de esta focalización se le llama ejecución, que es la capacidad de efectuar rápidamente respuestas motoras o verbales que requiere una tarea. Por ejemplo, cuando nosotros estamos pues andando en bicicleta, vamos a tener que estar constantemente prestándole atención al camino, y cuando nosotros vemos de repente pasar una persona, pues nuestro reflejo inmediato es frenar. Capacidad de ejecución es necesaria para primero poner atención al camino y después para poder efectuar la acción que significa pues esquivar algún tipo de peligro. La atención sostenida, otra de las cualidades de la atención, es la capacidad de mantener el foco de atención durante un tiempo prolongado. Imagínense al chofer de un autobús que viaja por carretera, pues tiene que mantenerse completamente atento por un lapso de múltiples horas. Y bueno, esto pues evidentemente le va a costar parte de su recurso cognitivo. Tiene que utilizar energía para mantenerse pues completamente atento al camino. La alternancia es la capacidad de cambiar el foco de atención entre las distintas partes de un estímulo. Es igual, volviendo al ejemplo del chofer que está manejando, pues la alternancia sería prestar atención a lo que está directamente enfrente en el camino, pero también prestar atención alternando entre un lado y otro para ver si de repente no hay personas que intentan cruzar o carros que van del otro carril, etcétera. Entonces, bueno, tiene que ser dinámico y mantener su foco de atención en varios puntos. La codificación, otra de las características del proceso de atención. La codificación es la capacidad de mantener la información en la memoria de trabajo por momentos breves para utilizarla en la solución de una tarea. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a abrir, por ejemplo, una computadora, que cuando nosotros abrimos una laptop y la prendemos, bueno, de repente tiene una clave. Si esta computadora no fuera de nosotros, si fuera por ejemplo de un compañero y le pedimos amablemente que nos preste su computadora, pues vamos a necesitar su clave. Cuando nosotros vemos este proceso de codificación, pues es la capacidad de retener esta información por un periodo breve de tiempo, ¿no? Supongamos es una clave de 5 números. Una vez que nosotros ponemos la clave y la computadora se abre,
pues ya no es necesario mantener esta información, entonces la podemos ir olvidando. Otra cualidad de la atención es la estabilidad, que es la consistencia en relación al tiempo de reacción y las respuestas correctas a los estímulos presentados dentro de una prueba. Este factor de estabilidad se observó mucho en pruebas psicológicas, sobre todo las que son para medir la capacidad cognitiva, cuando ven que hay personas que de repente responden rápidamente a los reactivos y aparte de responder con velocidad, también lo hacen de manera correcta. Esta estabilidad es básicamente esta relación. ¿Qué velocidad, cuánto me tardo en responder? Y de estas respuestas que yo emito, ¿cuántas de ellas son correctas? Obviamente una persona con una estabilidad alta en la atención es una persona que contesta bien y también lo hace de manera rápida, de manera ágil. Y por lo contrario, una persona con poca estabilidad en la atención es una persona que se tarda mucho, pero que además de que se tarda también tiene respuestas erróneas. Y bueno, eso es en cuanto al modelo de Mirsky y Duncan. Con respecto al modelo de Posner y Petersen, este se basa en una teoría llamada la teoría de las redes cognitivas, en la cual nos explica que existen en el cerebro estas redes que van interconectando, ya saben, la conexión entre neurones y axonas, las cuales están unidos, partes fisiológicamente distantes del cerebro, ¿no? Por decirlo así, comunicar a la corteza cerebral con una parte del cerebro inferior. Es parte de este procesamiento de las redes cognitivas. Y son redes que trabajan de manera independiente, procesando información, pero que trabajan también de manera coordinada. Cada una, recibiendo su carga de trabajo, pero cuando requieren combinar varios tipos de procesos, pues trabajan en conjunto. Todo esto para que los individuos puedan adquirir la información directamente del ambiente exterior. Entonces, dentro de este modelo, lo que se estudia son las redes, cómo se componen y para qué sirven. La primera de estas es la red de orientación. Esta red consiste en dirigir la atención a estímulos sensoriales que son relevantes dentro de nuestro espacio visual. Es la capacidad para seleccionar activamente la información sensorial deseada. Es decir, cuando nosotros estamos poniendo atención, por ejemplo, al camino, o hacia dónde nos dirigimos o alguna tarea en particular, ¿no? Como por ejemplo hacer un examen, pues tenemos que estar moviendo constantemente la cabeza para dirigir la visión, también los ojos para poder cambiar las distintas partes de un estímulo en su observación y poder entonces captar la mayor cantidad de información. Esta red de orientación parte del proceso de atención en la parte inicial, en la que se selecciona la información necesaria para poder alcanzar las metas. Es decir, observamos el ambiente, vemos en qué podemos interactuar, vemos qué se puede hacer y entonces actuamos. Para esto pues necesitamos seleccionar las fuentes de la información que necesitamos para comportarse, de manera apropiada y también para evitar posibles amenazas. La red de orientación se divide en dos tipos. Puede ser de orientación endógena, es decir, el individuo dirige voluntariamente su foco de atención hacia un objeto que sea importante para nuestros intereses. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre, de manera inconsciente empezamos a buscar lugares o algún tipo de alimento que se encuentra en el ambiente y entonces nos volvemos más sensibles, ¿no? Por ejemplo, a los aromas que están en el exterior. Si de repente pasamos cerca de una casa en la que están preparando algo de comer, pues el aroma se vuelve atractivo para nosotros. Esto es la red de orientación de tipo endógeno. Los estímulos provienen de una necesidad interna y entonces, buscamos en el exterior qué es lo que nos puede subsanar esa necesidad. Y la otra red es la red de orientación exógena. Su tarea es reaccionar cuando ocurre un cambio súbito en el ambiente. Hace que, de manera casi involuntaria, dirijamos nuestro foco de atención hacia el objeto que acaba de entrar. Por ejemplo, si de repente nosotros nos encontramos sentados leyendo y de repente pues escuchamos que alguien arroja un balón hacia nosotros, pues la red de orientación exógena lo que hace es cambiar el foco de atención del libro el que estamos leyendo hacia el balón que se dirige a nosotros a gran velocidad y entonces hacer el procesamiento necesario para
ejercer una acción que evite, ¿no?, que nos veamos lastimados por este balonazo. La segunda red es la red de vigilancia, y esta se encarga de mantener lo que se le llama el estado de alerta. Este estado de alerta es nuestra capacidad de mantenernos pues con atención una vez que estamos pues despiertos y estamos conscientes de lo que estamos pues ocurriendo a nuestro alrededor. Pues esta red de vigilancia se encarga de manejar este estado de alerta, y este puede variar a lo largo del día. Puede ser que cuando acabamos de despertar nuestro estado de alerta no se encuentre completamente trabajando, igual al momento en el que estamos cansados o estamos cercanos a dormir. Este se mide como el tiempo de reacción que toma en alcanzar el estado máximo de alerta, que es lo que nos referíamos cuando despertamos. Pues nos toma unos minutos o incluso hasta algunas horas encontrar o llegar a este estado de alerta máxima. Y bueno, la red de vigilancia es necesaria para mantenerse vigilante y para poder explorar el entorno, para adaptarse y para poder aprender de él. La función de vigilancia le corresponde al sistema de alerta tónica. Este sistema de alerta tónica es el que mencioné hace un instante, en el cual pues nosotros nos encontramos constantemente, mientras estemos despiertos, en estado de alerta, es decir, con la capacidad de recibir los estímulos, y tanto los que puedan llegar súbitamente como aquellos que ya se conocen y son predecibles. Entonces, a estos estímulos alertadores pueden ser de origen exógeno o de origen exógeno, igual que en el caso anterior. Es decir, reaccionar a estímulos que vienen directamente de nuestro interior. Es decir, si de repente sentimos un dolor así muy fuerte en nuestro estómago, pues vamos a entrar en estado de alerta y empezar a cuestionarnos qué es lo que está ocurriendo. Asimismo, si de repente pues notamos en nuestro campo visual que alguna persona se acerca a nosotros con malas intenciones, pues nuestro sistema de alerta se va a activar y va a prepararnos para cualquier tipo de acción, ¿no?, que pudiera requerir una situación como estas. Entonces, la alerta tónica es el estado constante de alerta que tenemos cuando estamos despiertos y nos prepara para recibir algún tipo de señal de aviso, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cuando estamos dormitando o acabamos o estamos cerca de despertar, pues suena un despertador que pues va a ser como nuestra pista para cambiar al estado de alerta. Este sistema se puede ver afectado por lo que es el cansancio, la demanda de la tarea. Las tareas más demandantes pues hacen que nosotros no podamos mantener la atención constante durante todo el tiempo, y la repetición. La repetición también hace que entre más repetimos una actividad, pues con el paso del tiempo vamos a ir pues bajando un poco la calidad de nuestro trabajo, porque no le vamos a prestar la misma cantidad de atención. Y esto es porque la atención pues es una habilidad, un proceso que gasta una gran cantidad de energía, y mantenerla por periodos muy prolongados pues nos provoca cansancio. Entonces, sobre los tipos de alerta, que estamos hablando aún de la red de vigilancia, existen dos tipos. La primera es la alerta fásica, que es cuando llega la señal de aviso. Es decir, imaginen que un cohete explota, ¿no?, cerca de nosotros. Esto lo que hace es reducir el tiempo de reacción, es decir, llegamos al estado de alerta máxima instantáneamente, pero al mismo tiempo incrementamos la cantidad de errores. ¿Qué significa esto? Bueno, si alguien nos espanta encendiendo un petardo detrás de nosotros y este explota, pues la señal de alerta va a decir que hay un peligro cerca de nosotros y lo que tenemos que hacer es huir. Entonces vamos a levantarnos de manera muy precipitada y tratar de escapar. Esto, como parte de la alerta fásica, lo que hace es activar al sistema de manera casi instantánea, pero con la condición o con la, digamos, la carencia de que este estado de alerta máxima pues va a incrementar la capacidad de errores, ¿no? Es posible que en la manera en que nos precipitamos para escapar de la situación pues podamos tropezarnos por no ver claramente o no prestar suficiente atención a nuestro entorno. Entonces, bueno, esta señal de aviso, que puede ser por ejemplo la explosión de un petardo, cualquier tipo, o un carro que se acerca rápidamente a nosotros y de repente escuchamos el rechinido de las llantas, son señales que producen incrementos en la actividad eléctrica del cerebro, y esto se va a reflejar
en movimientos de alta velocidad, pero con suma torpeza. Pasando a la tercera red, es la red ejecutiva, y esta red ejecutiva se encarga de dirigir acciones voluntarias a través de la combinación de los recursos de la atención. Es decir, es algo un poco más complejo para realizar tareas pues más amplias o con más alcance. Y bueno, aquí podemos hablar de lo que es el cambio de enfoque, la flexibilidad cognitiva, la planificación, la detección de errores y durante la ejecución de cualquier tarea que nosotros realicemos, ¿no? Para que una persona pueda dirigir sus movimientos y alcanzar un propósito personal, es necesario que se utilicen las funciones ejecutivas de la atención para filtrar la información que es superflua y que nos va a distraer. Es decir, aquí ya utilizamos el proceso de atención para un objetivo en particular. Si volvemos aquí al ejemplo de la persona que responde un examen, imagínense responder un examen de admisión en el cual la mayor parte de las preguntas son de respuestas de opción múltiple y generalmente nos dan una hoja de respuestas y un cuadernillo de preguntas. Entonces nosotros, bueno, tenemos que hacer este proceso de detección, de planificación, es decir, tener como algún tipo de estrategia, ¿no? Por ejemplo, empezar por las preguntas fáciles y después por las difíciles. Y bueno, particularmente lo que es la detección de errores, ¿no? Imagínense una persona que contesta un examen de admisión y en este examen de admisión empieza pues a dejar de tener cuidado con lo que es la hoja de respuestas. Entonces empieza a poner, por ejemplo, la respuesta de la pregunta 13 en el casillo, la casilla número 14, y entonces empieza a responder todas mal. Cuando tenemos este tipo de errores, significa que no estamos prestando la suficiente atención, y esto pues evidentemente pues va a disminuir pues nuestro éxito, ¿no? Entonces esta red ejecutiva, su propósito y la forma en cómo trabaja va dirigida a tratar de crear la mayor cantidad de respuestas correctas para cualquier tipo de tarea que nosotros podamos realizar. Entonces, este control ejecutivo se considera en la actualidad que consta de múltiples subsistemas de tipo cognitivo con propósitos concretos, como habíamos dicho, la cuestión de la planificación, del cambio de objeto rápido de la atención, la capacidad de ver los errores y corregirlos. Estos son subsistemas cognitivos, y estos van a coordinarse entre sí para controlar las funciones ejecutivas que realizamos día con día. Cuando los individuos se enfrentan a una situación novedosa o de tipo competitivo, entonces entra en marcha este sistema atencional superior, que va a poner a trabajar a los subsistemas cognitivos para procesar la información de manera pues muy fina, muy precisa, y con esto pues lograr la superioridad, particularmente en entornos muy competitivos. Entonces, bueno, algunas de las funciones cognitivas del sistema atencional superior pues son el inhibir potenciales de acción provenientes de estímulos irrelevantes para la tarea, ¿no? El clásico ejemplo de la persona que está estudiando atentamente y de repente pasa una mosca y se distrae. Bueno, eso significa que su capacidad de inhibir los potenciales de acción de estímulos que son irrelevantes pues no está trabajando adecuadamente, ¿no? Quizás lo que le falta es pues tener algún tipo de objetivo, ¿no? Pero cuando la persona evita distraerse ante este tipo de situaciones, podemos decir que este sistema está trabajando de manera correcta. Planificar las acciones y tomar decisiones, también descartar las respuestas aprendidas que no nos resulten efectivas, también funciona para crear respuestas novedosas que no están previamente aprendidas, es decir, improvisar pero de manera pues correcta, corregir errores en la ejecución y afrontar condiciones desfavorables o peligrosas, que pudiera ser si de repente yo saco una nota baja en un ejercicio o en alguna materia, pues que esta nota baja no me desmotive tanto como para, por ejemplo, abandonar mis estudios, ¿no? Cuando nosotros enfrentamos estas dificultades y las resolvemos, significa que estamos poniendo en marcha pues nuestro sistema atencional superior. Ahora, la cuestión de la evaluación de la atención
cómo es que se obtiene pues toda esta información, ¿no? De cómo funciona, cómo trabaja el proceso de atención. Bueno, existen varios tipos de prueba. Por ejemplo, uno de ellos es la prueba de Stroop, que consiste en identificar el color correcto impreso en una lista de nombres y colores que no coinciden. Es la clásica prueba en la que en la primera parte nos dan una hoja en la que aparecen varias palabras. Generalmente son nombres de los nombres. Por ejemplo, en tinta negra va a aparecer la palabra azul, la palabra rojo, la palabra amarillo, y después nos presentan una tarea en la cual nosotros tenemos que decir el nombre del color. Pero ahora, en lugar de poner la palabra con el nombre del color, simplemente ponen pues algún símbolo, por ejemplo una cruz, en la cual pues se pone la tinta del color que hay que decir. Por ejemplo, la tinta amarilla, uno responde amarillo, en la tinta verde uno responde verde, y así sucesivamente. La tercera etapa, y la etapa más importante de esta prueba, es la tarea de conflicto. Esto es cuando de repente nos ponen el nombre de la palabra, es decir, el escrito, azul, rojo, amarillo, etcétera, pero con tinta de un color que no corresponde. Es decir, la palabra azul aparece escrita en color amarillo, la palabra rojo escrita en color verde, y entonces en la prueba se nos pide que tenemos que decir el color de la tinta, más no el color de la palabra que está diciendo. Entonces, si yo veo la palabra azul escrita en color amarillo, yo tengo que decir azul. Este tipo de tarea de discrepancia es lo que hablamos acerca del sistema atencional, sobre todo con la cuestión del procesamiento de los errores. Cuando nosotros tenemos una tarea en conflicto y hay dos posibles respuestas, el sistema atencional actúa para elegir la respuesta que sea pues la más adecuada. Ahora, pasando al tema de la psicobiología de la atención, la atención es un proceso que se va a localizar mayormente en las zonas del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Esta activación del lóbulo frontal se relaciona con el proceso de atención sostenida a un estímulo. La corteza prefrontal se asocia también con las funciones ejecutivas de la atención y la alternancia entre los estímulos, mientras que el lóbulo parietal se involucra en el proceso de ubicar un estímulo dentro de un espacio y orientarse hacia él. Es decir, el lóbulo frontal se encarga de procesar lo que tiene que ver con la detección de errores, con el mantener la atención en un foco en particular, mientras que el lóbulo parietal sirve para ubicar estos estímulos dentro de un espacio pues más generalizado, y también para realizar respuestas motoras que tienen que ver con este proceso. Entonces, los procesos de atención fluyen en los circuitos cerebrales a través del lóbulo frontal y parietal, conformando lo que se le llama la red frontoparietal, que era lo que mencionábamos acerca de las redes cognitivas. Pues estas redes van a estar conectando diferentes zonas del cerebro para lograr pues mayor eficiencia en los procesos cognitivos. Entonces, esta red frontoparietal se divide en dos: red frontoparietal dorsal y red frontoparietal ventral. La red dorsal controla la orientación del foco de atención, es decir, hacia dónde voy a dirigir esta atención. Incluye regiones como lo es la corteza parietal. Dentro de la corteza parietal, la circunvolución supramarginal, la angular, y también regiones frontales como son los campos oculares frontales, la corteza motora suplementaria y la ínsula, junto con áreas del tálamo que están debajo de la corteza cerebral. Es decir, es un sistema que sirve para captar información visual a través de pues ahora sí que todas las regiones que se encargan de controlar el movimiento ocular, y también de ubicar dentro de un espacio, utilizando el lóbulo parietal, pues la información que está a nuestro alrededor. Es decir, es como un sistema que se encarga de dirigir la mirada hacia los puntos en particular, y una vez que lo ha hecho, pues abstraer la mayor cantidad de información. La red ventral se activa cuando ocurre un cambio de tarea, y esta reorienta la atención hacia áreas que antes no fueron analizadas. Se conforma con la unión temporal parietal, es decir, este punto en el cerebro en el que el lóbulo temporal y el lóbulo parietal se unen, y también de la circunvolución frontal inferior. A nivel subcortical, esta red se integra con los colículos superiores.
Entonces, estas dos redes frontoparietales se traslapan con otras redes encargadas de los movimientos oculares y de la memoria a corto y largo plazo. Aquí es donde ya vemos, cuando estamos hablando de corteza cerebral y particularmente de la corteza frontal, que lo que se encarga más que nada es de integrar la información que viene de varias fuentes, es decir, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo y identificar la fuente de dónde vienen estos sonidos o estos objetos, ¿no? Y también pues decidir, tomar decisiones a partir de lo que nosotros estamos percibiendo. Existe otra región debajo de la corteza, que son los ganglios basales. Estos participan en el proceso de atención ejecutiva. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, registran estímulos familiares y permiten a la corteza cerebral enfocarse únicamente en los estímulos novedosos, facilitando el proceso de filtrado de información. Cuando nosotros nos enfrentamos a un estímulo nuevo, pues al no conocerlo previamente, la corteza cerebral pues se va a encargar de utilizar como todo su poder para poder absorber la mayor cantidad de información, ¿no? Encontramos, por ejemplo, una ropa nueva, tratamos de observar de qué color es, cómo se siente, de qué tamaño es, si me queda bien, si no me queda, y ya una vez que toda esta información queda pues almacenada en la memoria, los ganglios basales lo que hacen es como trasladar esta información a su interior, y entonces cuando nosotros ya volvemos a estar en presencia de esta ropa o de esta persona, pues ya no dedicamos el procesamiento dentro de la corteza cerebral para lo que es nuevo, sino como ya es familiar, se guardan los ganglios basales y ahí es utilizado nuevamente. Esto deja libre a la corteza para pues trabajar con nueva información que previamente pues habíamos ignorado. Por lo tanto, los ganglios basales permiten que la atención pueda ser compartida cuando se realizan tareas simultáneamente. Por ejemplo, manejar y conversar a la vez. Cuando nosotros estamos aprendiendo a manejar un vehículo, pues nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Tenemos que prestar atención a la máquina, ¿no? Al acelerador, al freno, a la caja de cambios, pero también tenemos que prestar atención a lo que está enfrente de nosotros, ¿no? La visión periférica, si de repente alguien quiere cruzar la calle, si de repente viene un carro. Entonces, la primera vez que nosotros hacemos eso, pues la corteza cerebral se empieza a abrumar. Cuando nosotros seguimos haciendo esta actividad por tiempos prolongados, entonces todo lo que previamente nos costaba mucho trabajo se traslada a los ganglios basales y desde ahí pues se accede a esa información, ¿no? El cómo funciona la máquina, qué tanto hay que pisar el acelerador, qué tan rápido va el carro, y entonces se libera la corteza cerebral para hacer otras actividades, como por ejemplo si llevamos un copiloto, pues podemos platicar e interactuar con esta persona y ya la atención pues se empieza a compartir. Las regiones de nueva cuenta debajo de la corteza cerebral, hablando particularmente del tallo cerebral, lo que es el tectum, el tálamo, la formación reticular y el cerebelo se activan cuando se identifica un estímulo relevante durante el proceso de vigilancia y se mantiene la atención sobre este. La función de todo lo que es el tallo cerebral y sus regiones es alternar el proceso de lo que es la alerta fásica y la alerta tónica en el organismo para advertir acerca de la presencia de estímulos que puedan ser llamativos, peligrosos o valiosos. Hablando de neurotransmisores que se involucran en este procesamiento de la atención, bueno, uno de los más importantes es la noradrenalina, que se produce en una zona del cerebro llamada locus coeruleus. Esta está implicada en la orientación y el mantenimiento de la atención hacia los estímulos. Entre mayor cantidad de noradrenalina haya en el cerebro, mayor facilidad vamos a tener para mantener la atención. Los antagonistas a esta sustancia, a la noradrenalina, inhiben las señales de advertencia en el cerebro y disminuyen el desempeño en pruebas de atención sostenida, es decir, las personas se distraen con mayor facilidad cuando se les bloquea la producción o la transmisión de noradrenalina. Por otro lado, la dopamina regula la función de las zonas frontales del cerebro mediante la vía mesocórtico-límbica. Esta se compone de lo que es el área ventral tegmental, que es donde se produce la dopamina, el núcleo accumbens, que tiene que ver con la formación de recompensas y el aprendizaje de aquellos
elementos del ambiente que son importantes para nosotros, y también la corteza prefrontal, que se encarga de tomar las decisiones que mayormente nos convengan. Las regiones que atraviesan esta vía mesocórtico-límbica se encargan de seleccionar qué estímulos son los más relevantes para la situación y entonces poder planificar los movimientos necesarios para poder obtenerlo. Si de repente soy un niño que juega con un balón y hago que el balón se vuele a una barda, pues entonces se pone en acción este sistema para que yo pueda ver cómo es la situación y qué puedo yo hacer para resolverla, ¿no? Si decido yo brincar la barda o tocar la puerta para que la persona que vive ahí me pase mi balón y yo pueda recuperarlo, ¿no? Todas estas decisiones y elementos de la atención pues son de nueva cuenta trabajados por la corteza prefrontal. Entonces, bueno, las personas que padecen algún trastorno adictivo han alterado su sistema dopaminérgico de tal modo que únicamente se activa ante estímulos que representan la presencia de la sustancia deseada, ¿no? Una persona con algún trastorno de alcoholismo o de drogadicción, pues alteran este sistema, lo que se le llama este sistema mesocórtico límbico, y lo que hacen es que los estímulos que previamente los hacían sentir bien o les provocaban pues cierta reacción placentera, pues dejan de hacerlo porque palidecen ante la recompensa que les provoca el consumo de la sustancia. Por tanto, su conducta se modifica para buscar constantemente estímulos que lo lleven a saciar pues esta adicción. Otro péptido que se encarga o participa dentro del proceso de la atención es la orexina. Esta se produce en el hipotálamo y tiene dos funciones principales. La primera es participar en el proceso metabólico, de lo que es el consumo y la ingesta de proteínas, y la segunda función tiene que ver con el proceso de atención. ¿Por qué? Porque la orexina regula el ciclo del sueño y la vigilia, ya que sus niveles van a estar fluctuando a lo largo del día. Es decir, cuando nosotros tenemos un nivel alto de orexina, estamos completamente despiertos y en el modo de alerta tónica, es decir, estamos atentos a nuestro ambiente y preparados para cualquier tipo de estímulo que pueda aparecer. Pero cuando estamos en niveles bajos de esta sustancia, vamos a experimentar cansancio y disminución de la velocidad de respuesta a las situaciones. Esto es lo que ocurre cuando estamos ya en la hora de dormir o nos hemos pasado y estamos ya desvelándonos. Nuestra capacidad de respuesta y la calidad de nuestras respuestas también pues empieza a disminuir. Ya una vez que nosotros dormimos, el nivel de orexina vuelve a subir y podemos entrar nuevamente en el estado óptimo de alerta. Entonces, la atención junto con la memoria son los procesos cerebrales que más se ven afectados por los factores de riesgos, como puede ser el padecer comorbilidad con alguna enfermedad mental, por ejemplo padecer neurosis o algún tipo de psicosis o algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera. Bueno, esto también va a modificar el proceso de atención. Los traumatismos craneoencefálicos, la malnutrición, el consumo de drogas, la falta de estimulación son situaciones que afectan a la atención. La atención, como se puede ver, pues es un proceso que es relativamente delicado y que pues se puede ver afectado por varias circunstancias, generando condiciones como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta condición se caracteriza por la dificultad para mantener el foco de atención en un solo lugar. Son personas muy distraídas que de repente están observando un objeto y después se pasan a otro y así constantemente. También presentan exceso de errores de omisión en sus trabajos, es decir, son personas que al redactar se comen letras, no utilizan signos de puntuación, o al momento de hacerlo matemáticamente pues también tienen números erróneos, tienen puntos omitidos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto hace que las personas con esta condición, que particularmente en lo general son niños, pues van a tener dificultad para completar las instrucciones dentro de la escuela, lo cual pues los pone en una situación de riesgo, porque esto pues evidentemente va a tener un impacto sobre su aprovechamiento académico. Entonces, bueno, otras dificultades que experimentan son
controlar el movimiento excesivo, tienen también problemas para inhibir el deseo, por ejemplo, de moverse o de cuando los obligan a quedarse quietos en su pupitre, pues lo que ocurre es que pues van a tener muchas dificultades. Entonces son niños que aun cuando en la clase es el momento de estar quietos, va a tener muchos problemas para hacerlo. Y bueno, este trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que se abrevia TDAH, afecta también la atención ejecutiva, la capacidad de focalización, la ejecución, la atención sostenida, la alternancia y la estabilidad, es decir, todos los factores que componen la atención. Cuando se hacen pruebas de resonancia magnética a personas que tienen esta condición, se ha detectado que existen diferencias en su estructura cerebral. Sobre todo, existe una reducción del espesor cortical en la corteza prefrontal, es decir, tienen una menor cantidad de conexiones neuronales en esa zona, también en ganglios basales, en cerebelo y en lóbulo parietal. Se ha hipotetizado que este déficit de atención, sobre todo en niños, pues puede hacer referencia a algún tipo de falta de maduración del cerebro, es decir, en niños que quizás durante la primera infancia no fueron correctamente estimulados, más adelante pueden tener problemas de atención. Y esto es porque la estimulación temprana pues es uno de los aspectos que más desarrollan el cerebro infantil. Es una diferencia pues muy marcada. Entonces esto se expresa en que se genera una mayor cantidad de conexiones neuronales, y cuando hay más conexiones, pues esto también va a generar este espesor que en las personas con TDA se ve menor, ¿no? Otro aspecto que también ocurre en las personas con esta condición es que hay mayor cantidad de dopamina cuando el cerebro no tiene esta condición del trastorno por déficit de atención. Es decir, las personas con el TDAH pues generalmente tienen una cantidad menor de dopamina en los sistemas como el mesocórtico límbico, y esto también hace que su capacidad de poder darle atención al objeto que necesitan pues también se va a ver reducida en cierto grado. Entonces, como conclusión podremos decir que la atención es un proceso indispensable para el correcto funcionamiento adaptativo de las personas y también de los animales. Es un proceso complejo en el que participan varias regiones cerebrales, como se puede observar. El estudio de este proceso por medio de la psicometría y de la experimentación es importante porque ha permitido diseñar estrategias que nos permiten diagnosticar e intervenir en los trastornos de la atención, ayudando a las personas a recuperar parte de su calidad de vida. Aún así, bueno, este proceso de atención, como ha sido estudiado durante ya más de 100 años y ha sido todavía bastante generador de conocimiento, hoy en día pues se estudian aspectos también novedosos, como por ejemplo puede ser el efecto que puedan tener el uso de TICs en el proceso de atención, y así entre otros factores. Todavía es un tema que se estudia mucho y constantemente pues está surgiendo nueva información. Y bueno, con eso concluimos esta cápsula correspondiente al tema del proceso de atención.